Listo, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta presentación de resultados. Mi nombre es Ricardo Pozo y represento a la arquitecta María Fernanda Comte, directora del CINDE, y a la ingeniera Carmen Padilla, directora del INESEM. Tenemos para hoy la presentación de resultados del proyecto Efectos Económicos de los biocombustibles en el sistema agrícola y en el mercado alimentario del Ecuador. La expositora es la directora del proyecto, la ingeniera Carola Mena, y los asesores van a estar también como complemento, como parte complementaria, el doctor Borja Velázquez y el doctor John Frank. Voy a leer una breve sinopsis que me pidió Carmen que la exprese. La ingeniera Carola Mena Campoverde es ingeniera comercial graduada de la Universidad de Guayaquil, máster en finanzas, y se encuentra actualmente finalizando su doctorado en economía en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. También se ha desempeñado como directora de proyectos de investigación. El ingeniero agrónomo John Franco es doctor en tecnología de invernaderos, es ingeniero industrial y ambiental por la Universidad de Almería de España. Y finalmente el doctor Borja Velázquez es ingeniero agrónomo, doctor en mecanización y tecnología agraria de la Universidad Politécnica de Valencia y es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Carola Mena. Por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, este trabajo de investigación nace por el evidente crecimiento del mercado de biocombustibles a nivel global. Cada vez la economía del mundo se está volcando hacia este sector de la bioeconomía para hacer sus ingresos más autosostenidos y también pues sus modelos de vida. La pregunta que hace que se genere este proyecto de investigación es cuando el mercado de biomasa, que son todos aquellos residuos o cultivos energéticos susceptibles de poder ser transformados en biocombustibles. Entonces, cuando este mercado de biomasa para biocombustibles esté generalizado y globalizado, ¿cómo va a influir la aplicación de tierras para cultivos energéticos en el mercado agrícola alimentario y por ende a la seguridad alimentaria? Lo que nosotros pensamos es que podría haber una competencia entre los cultivos dedicados a biocombustibles y los cultivos dedicados a la alimentación. Y lo que no se quiere es exponer la seguridad alimentaria por los biocombustibles. Otras preguntas que nacen derivadas de esta es, ante el desabastecimiento de petróleo, que es algo que va a suceder en el país, ¿cómo vamos a satisfacer la demanda interna de combustible? ¿Será acaso más rentable cultivar plantaciones energéticas que las alimentarias y por ello pueden entrar en competencia? ¿Exportaremos o importaremos biocombustibles? ¿Se desarrolla la industria de eficiencia energética aquí en Ecuador, que está pobremente creciendo? Esto nos lleva a pensar que se necesita un reordenamiento territorial para poder determinar cuáles son las tierras destinadas para cultivos energéticos y cultivos alimentarios. Entonces, esto es lo que busca realizar este proyecto. El objetivo general es desarrollar un modelo predictivo que se aplicaría a cualquier país, no solamente Ecuador, para distribuir el uso del suelo agrícola entre cultivos energéticos y cultivos alimentarios, de forma que el impacto de la globalización de los biocombustibles en el mercado alimentario fuese mínimo. Los objetivos específicos, definir los cultivos energéticos que proliferarán como fuente de biocarburantes, es decir, ver aquí en el Ecuador cuáles son esos cultivos que podrían servir para reemplazar por biocombustibles y que potencialmente sustituirán las tierras destinadas actualmente a los alimentarios. En base a los requerimientos climáticos de suelo y agua se realizó un sistema de distribución donde se señalaron los cultivos alimentarios y energéticos que pueden entrar en competencia. Realizar un análisis de balance económico de estos cultivos, analizar su impacto económico y ambiental ante la aparición de nuevos residuos asociados a la transformación de la biomasa para los biocombustibles.
y proponer una ordenación del territorio que regule la producción alimentaria y de biocombustibles. La metodología que se utilizó, primero pues identificar los cultivos, ver cuáles eran esos requerimientos climáticos y de suelo que permitan establecer regiones homogéneas, la distribución de estas zonas, ver dónde podrían estar, el análisis y coste de las inversiones para poder desarrollar estos cultivos. También se hizo un balance económico. Dentro de esto también se vio cuál era la influencia en el PIB, en las importaciones y exportaciones de estos biocombustibles. Se definieron las tecnologías de transformación de cultivos energéticos a biocombustibles. Una vez definidas esas tecnologías de transformación, se vio cuánto era la inversión necesaria para una planta de biocombustibles acorde al contexto ecuatoriano. También hemos estimado las tasas de obtención de combustibles, las tasas de transformación, los rendimientos por hectáreas, la evaluación de la sustitución de tierras, de alimentos por biocombustibles, y en esto se basa el análisis de seguridad alimentaria. En lo que tiene que ver con la definición de tecnologías de transformación, pues se vieron también los impactos ambientales y con todos estos balances económicos también las necesidades energéticas, porque teníamos que ver cuáles son las necesidades a cubrir en cuestión de biocombustibles. Y según eso ver qué superficie destinar de tierra, las superficies necesarias, y comparar esto pues con los cultivos tradicionales. Finalmente hacer una propuesta de organización de mercado, de territorio. El marco teórico subyacente a toda esta metodología, a todo este proyecto, está dentro de la variación de uso de tierra, estudios de Yokoyama y Grigea, de Aguiar y Sousa, pues que ellos ya están viendo que han venido cambiando las necesidades de energéticas de consumos y de cultivos, porque la dieta de la población ha ido migrando de cereales pues a también dieta animales, es decir, de animales, hidratos de carbono, grasas, etcétera, y ellos a su vez se alimentan también de cultivos, y se necesita más tierra para, en cambio, ahora pues criar estos animales. Entonces, desde 1961 al 2013 se han hecho evaluaciones pues donde se ha visto que cerca de un 65% de esa movilización de consumos de cereales a hidratos de carbono pues proviene justamente por el cambio de dieta hacia los animales. Koizumi también realiza análisis económicos de efectos de la proliferación de biocombustibles en la producción alimentaria, jugos también, y hablan ellos pues de que pueden entrar en competencia los cultivos energéticos con los alimentarios. También vemos algunos modelos de optimización, entre esos Chakraborty, que nos hace una mirada de la optimización de los cultivos energéticos y su transformación en biocombustibles. El modelo que se planteó es un modelo de programación lineal cuya función objetivo es maximizar el PIB, donde nosotros por un lado tenemos las toneladas de arroz y toda la materia prima que nosotros necesitamos como consumo normal de la población de Ecuador, los productos que más se consumen en el país. Hemos utilizado aquí una muestra que reúne aproximadamente el 77% de la producción nacional, del PIB nacional. Tenemos por un lado las toneladas de arroz que se producen por hectáreas con su margen, con M denotamos los márgenes, y con S la superficie de tierras. Y así tenemos tanto por los productos alimentarios, los productos, todo lo que tiene que ver con bioetanol, con G1, con G2 denotamos lo que es biodiesel, ¿sí? Luego tenemos aquí todo lo que es biodiesel, y también le sumamos a ellos las exportaciones que nosotros podríamos realizar tanto de biodiesel como de bioetanol y de los cultivos alimentarios, menos las importaciones de biodiesel, bioetanol y de los cultivos alimentarios. Entonces esa es la función de optimización.
Hemos utilizado en Excel la aplicación Solver para poder resolver este problema de programación lineal. Y bueno, pues las restricciones del modelo fundamentales, pues que la superficie de tierra no puede exceder la producción de alimentos supuesta, tanto para los alimentos como para los cultivos energéticos, no puede exceder la superficie total de tierras, las cantidades mínimas en el mercado de cada producto, es decir, de consumo, no pueden, o sea, debería ser igual la producción total a lo que necesita la demanda interna, es decir, lo que se produce más lo que se importa. Y por otro lado, las exportaciones que se vayan a hacer, tanto de cultivos, de cualquiera de estos cultivos, como de biocombustibles, no debe exceder, ¿sí?, a lo que la capacidad de producción local. Vámonos con los resultados. En cuanto a resultados, tenemos primero la determinación de la superficie cultivable en el Ecuador, que es 5.3 millones, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de esto tenemos cultivos permanentes, transitorios, pastos naturales y pastos cultivados, pero la mayor parte está en pastos cultivados, 45% y 26% de cultivos permanentes. Luego nosotros hemos visto cuál es el potencial de cultivos energéticos en el Ecuador y vemos que tanto para la región costa como para el oriente son los mismos productos tanto para biodiesel como para bioetanol. Es decir, para biodiesel la palma aceitera, la soya, Jatropha curcas, también llamado piñón, y para bioetanol es potencial el banano, la cáscara de banano, caña de azúcar, el maíz. Para la región sierra, la papa y el maíz, sobre todo. No hay muchos de los otros productos. Lo que sí, si bien es cierto que región costa con el oriente tienen similitud en los productos susceptibles de usarse para biocombustibles, las cantidades más fuertes se concentran en la costa. Es decir, que esta industria estaría mayormente apalancada en la región costa. Ahora, un trabajo muy importante dentro de este proyecto fue obtener los márgenes de cultivos energéticos. Es un problema poder encontrar información fidedigna sobre los costes de producción de cada uno de estos productos, tanto de cultivos energéticos como de alimentarios. Nosotros hemos tenido que obtener estos costes de producción, viendo también las casuísticas de los suelos, climas, etcétera, por diferentes regiones, porque Ecuador no tiene una región homogénea. Y por tanto, pues no cuesta lo mismo sembrar 1 hectárea de arroz en Daule, en la costa, que hacerlo en la provincia de Los Ríos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para toda esta parte de aquí, pues, bueno, nos ayudó John y su equipo de la Facultad Técnica, tomando en cuenta cada uno de los procesos que involucran todo el cultivo hasta la cosecha, desde la fertilización, riego, operaciones, mantenimiento, control fitosanitario, operación de recolección y también los precios de mercado. Necesitábamos obtener los márgenes porque de esto se alimenta pues el modelo. Por otro lado, teníamos como restricción las necesidades alimentarias. Esto también fue un trabajo de poder cruzar información de cuántas son las toneladas que realmente se necesita o demanda nuestro país en función de lo que ya tenemos producido versus también lo que hay que complementar a través de importaciones y cruzarlo con lo que Ecuador ya exporta. Eso fue otro insumo. Otro insumo para el modelo fue la producción nacional de combustibles, es decir, ver cuánto es que está produciendo de combustible, de los derivados de combustibles, y cuáles de estos pueden ser susceptibles de ser reemplazados, ¿ok? Vemos que en total de 9.4 millones, realmente esto significa 78 millones de barriles, equivale a 9.4 millones de toneladas de derivados. De esos 8 millones son susceptibles de ser reemplazadas por biocombustibles. Ahora, esta producción nosotros la hemos proyectado en el tiempo y vemos que para el 2030 necesitaríamos producir 10 millones de toneladas de combustibles. Si actualmente nos ubicamos en el 2020 y queremos reemplazar esta producción total de la susceptible de 8.7 millones de toneladas, necesitaríamos 1.4 millones de
hectáreas de tierra para poder ser reemplazada. Dentro de los 5.3 millones de hectáreas que tiene disponible el Ecuador, es factible. Pero por otro lado, eso fue la producción. Por otro lado, tenemos las necesidades de combustible, es decir, lo que realmente demanda la población. Aquí está en millones de dólares las cifras. Y vemos que para el 2019 la necesidad de consumo de toneladas fue de 22 millones. Es decir, nuestro país produce 9 millones de derivados de combustibles, pero realmente demanda 22. Quiere decir que la diferencia la estamos importando. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos sustituir al 100% toda la demanda de combustibles, actualmente necesitaríamos 3.7 millones adicionales al 1.4, cerca de 5 millones aproximadamente, ¿no? Vemos aquí, perdón, 3.7 millones. Para el 2030, sí, la demanda sería aproximadamente 32 millones, que hicimos la proyección con el crecimiento poblacional y crecimiento del uso de combustibles. Necesitaría Ecuador 5.4 millones de hectáreas para poder reemplazar el 100% la demanda de combustibles. Tenemos 5.3 millones, no es factible el reemplazo al 100%. ¿Okay? Luego vimos cuáles serían las inversiones que se necesitarían para una biorefinería. Utilizamos algunos métodos, por ejemplo, 7.5 millones aproximadamente de inversiones. También hicimos un análisis de rentabilidades ya en cambio del sector de biocombustibles, pasando de combustible a biocombustible, asumiendo en este escenario que el industrial es dueño de su materia prima y se está ahorrando aquí el margen de ganancia del productor, porque así lo pide Petroecuador cuando hace la compra a los industriales, en su mayoría, ¿no? Tenemos también los costes de pasar de materia prima a biocombustibles, aquí detallado, y hemos hecho la comparación con ratios de rentabilidad financiera de Damodaran, que es especialista financiero, tiene sus, de la Universidad de New York, que nos da ratios a nivel mundial. ¿Okay? Ahora, una vez ya puesto, licuado todo esto en el modelo, hemos hecho diferentes escenarios. Cada línea es un escenario diferente de porcentaje de sustitución de la producción de biocombustibles. Es decir, dentro de esos 9.4 millones, ¿qué porcentaje de lo que ya producimos podemos ir sustituyendo? Hemos visto que al 0% de sustitución, si no sustituimos nada, pues vamos a tener biocombustibles, bioetanol y biodiesel suficientes para exportar, porque no lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que sucede? El PIB agrícola que nosotros hemos tomado, como dije, fue de 6.500 millones, es decir, el 77% del total del PIB agrícola del país. El PIB agrícola es de 8.411 millones, fue en el 2018 el último dato. Nosotros tomamos una muestra de 6.515 millones. Esos 6.515 millones en un escenario de 0% sustitución se hacen 8.800. Un incremento de 36% que si nosotros lo extrapolamos al PIB agrícola de 8.400 equivaldría a 11.411 millones. ¿Ok? Hemos supuesto para este escenario un incentivo fiscal de un 15% de reducción de costes para el agricultor. ¿Ok? No nos ahorramos nada en subsidios porque, como saben ustedes, Ecuador subsidia la gasolina y el diésel, y como no hay sustitución, no hay ahorro, ¿no? Entonces, el total de incremento del PIB agrícola menos el subsidio sería 2.984 millones en este escenario. Y así por cada uno de estos, vamos viendo pues que a medida que vamos haciendo sustitución, pues bueno, pues va reduciéndose la cantidad que tenemos disponible para exportar biodiesel, en estos casos desde el 5% ya consumiríamos todo el biodiesel de manera interna, ¿sí? Y pues acá vemos que el ahorro, los ahorros para el país, en cuestión de subsidios tenemos esta columna y esto es muy interesante ver que a medida que nosotros vamos sustituyendo, obviamente más vamos ahorrando en subsidios. Esta comparación lo he hecho porque
si nosotros damos esta cantidad de subsidio a los agricultores, es muy poco comparado con el subsidio que ahora el Ecuador está gastando en apalancar los combustibles fósiles. Y bueno, este sería el resultado neto. Vemos que va disminuyendo a medida de que Ecuador ya tiene, a partir del 25%, ya tendría que haberse obligado a importar biocombustibles, porque ya no sería suficiente la cantidad de tierras, como ya lo expliqué previamente, para poder cultivar cultivos energéticos. ¿Ok? Gráficamente podemos ver aquí esta propuesta de ordenamiento territorial de los principales productos a un nivel de 0% de sustitución para una maximización del PIB. Aquí, en el escenario del 0% de sustitución del PIB máximo, pues demandaría que el cacao sería uno de los productos que más se puede sembrar para obtener mejores rentas. El cacao es uno de los productos más rentables, por eso el modelo también lleva a producir cacao. Cuando nosotros hemos puesto en el punto óptimo, no en el máximo, sino en el óptimo, el 25% de sustitución, voy a regresar aquí en el 25% de sustitución, nosotros tendríamos un total de PIB equivalente a 9.865, que está por arriba de los 8.400 actuales. Sería el óptimo. Y nosotros podemos ver a este nivel de 25% de sustitución aquí, esto es para biodiesel. Para bioetanol sí nos puede alcanzar un poquito más, hasta un 30, casi 40% de sustitución. Luego de eso, pues ya el balance es negativo para el país porque tendría que importarlo. ¿Ok? Con ello, a un 25% de sustitución, la distribución de superficies para cultivos energéticos sería de 34% y 66% destinar para alimentos. Los cultivos energéticos se distribuirían de la siguiente manera: la mayor parte sería para maíz, para bioetanol, luego para palma, palma africana, aceite de palma de soya, perdón, caña de bioetanol y Jatropha curcas, que son los piñones. El comportamiento del PIB, como lo iba explicando, a nivel que se va incrementando el nivel de sustitución por las importaciones. Como conclusiones, se ha mostrado un trabajo, en este trabajo un modelo de optimización de distribución de las tierras para maximizar el PIB agrícola en un mercado, asumiendo un mercado globalizado ya de los combustibles, donde compiten para alimentación y cultivos energéticos. En este caso se ha aplicado a Ecuador, pero puede aplicarse a cualquier otro país. El mercado de biocombustibles aumenta la contribución también de la agricultura al PIB. Sin embargo, pues como Ecuador es un país petrolero, pues también tendríamos que hacer una extensión de este trabajo, viendo cuánto es lo que se ahorra el país en contribución, lo que en cambio se quita al país por ingresos, por rentabilidad petrolera. En el caso de Ecuador, un porcentaje de sustitución de producción de carburantes, de producción del 25% obliga a la importación. O sea, más allá del 25% obligaría a la importación. Actualmente hay una sustitución de 5% en lo que nosotros conocemos como ecopaís en ese tipo de gasolina. O sea, podemos extenderlo hasta el 25%. ¿Ok? El porcentaje de utilización de tierras para biocombustibles, garantizando la soberanía alimentaria del PIB, es ese 25%, ¿no? Es invariante en cuanto se puede exportar biodiesel o bioetanol, es casi va por ahí, ¿no? Se recomienda revisar políticas públicas, que es lo que estaba comentando, que estamos trabajando con John Franco en la elaboración de un código orgánico integral agropecuario, a partir de estos hallazgos de investigación también, para establecer políticas públicas de ordenamiento territorial orientadas al fomento productivo de aquellos cultivos que pueden maximizar el PIB, los alimentarios, así también los energéticos para biocombustibles. Fomentar el desarrollo de la industria de biocombustibles en el Ecuador, brindando los incentivos fiscales, en este caso, como yo he puesto la cuestión de los subsidios. ¿Por qué? Eso también es muy importante, dado que somos una economía dolarizada y que con la tendencia del mercado a bajar los precios de petróleo, y cuando eso sucede se aprecia la moneda del dólar, haciendo que nuestras exportaciones sean más caras, lo que sucede es que los productos de nuestros países vecinos son más baratos por la devaluación de la moneda de ellos frente a una apreciación del dólar. Entonces, ese 15%, por ejemplo, de subsidio que le he puesto al modelo,
lo que serviría es como un seguro ante esas variaciones de mercado y que no haya incentivos en tener que comprar biocombustibles a países vecinos cuando ya la industria ha hecho sus inversiones en el país. Y destinar fondos para inversión en tecnología, transformación de la producción interna asociada a ese 25% de combustibles. Finalmente, la producción científica, bueno, pues hemos hecho un libro, ya está aceptado en la UPB para publicarse, se han hecho las últimas correcciones, tenemos 2 artículos en revisión, en revistas científicas, y también se hizo una exposición en la European Biomass Conference and Exhibition, una virtual en 2020. Estoy terminando casualmente el día de hoy otra basada en este mismo trabajo y la voy a enviar el día de hoy también para esta misma conferencia que va a ser el 2021, que es la más importante del mundo en esta línea energética. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Carola, muchísimas gracias por su presentación. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, duda, comentario, por favor pueden escribirlo en el chat o directamente con la doctora Carola Mena. ¿No? No sé si el ingeniero John Franco quisiera ampliar algún comentario. Sí, O buenas en noches. especial, con todo, por favor, ingeniero. Buenas Gracias. Solamente para saludar a los presentes, agradecer su predisposición a escuchar la propuesta de este modelo. Es un trabajo académico, obviamente que es como modelo flexible en el sentido de que puede en un momento determinado ser susceptible también pues, de correcciones, de ajustes, en virtud pues, de muchas circunstancias, ¿no? Sobre todo por el hecho de que los cultivos con los que se trabajan, arroz, banano, plátano, cacao, café, maíz, palma africana, caña de azúcar, soya y piñón. Son cultivos que, como ya lo dijo Carola, tienen la posibilidad de producirse o generarse en diferentes medios agroecológicos. Y pues los costos de producción de alguna manera pues pudieran, porque no es lo mismo manejar banano en la provincia de Los Ríos que pues en la zona de Machala, El Oro. Los costos de producción son distintos, ¿no? En todo caso, solamente con esa circunstancia acogemos con humildad intelectual todas las observaciones, sugerencias, para hacer perfectible el modelo como tal y, bueno, seguir avanzando en el proceso pues, de generación de nuevo conocimiento. Solamente aquello nada más. Adelante. Gracias, John. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna duda, pregunta de los asistentes? Yo quería comentar algo adicional. Dentro de este trabajo que estamos haciendo con John en lo que es el COIAP, se han recogido muchas quejas o problemáticas propuestas de parte de muchos agricultores. Una de las que más se ve es que ellos producen sin una planificación. No hay una planificación de producción y a veces tienen una sobreoferta que les obliga a bajar los precios y pierden la rentabilidad, pierden sus ganancias o tienen que dejar o se les pudre el alimento. Entonces, este modelo de optimización de distribución, de ordenamiento territorial, es aplicable también para extenderlo a más cultivos. Como dije, solo utilizamos el 77%, que igual es una cantidad muy buena, representativa de la producción total, pero se podría ampliar y poder servir para establecimientos de políticas públicas de ordenamiento territorial ya con miras hacia un 2030, por ejemplo. Pero ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que también se han quejado muchísimo y que para nosotros fue muy difícil para poder hacer este trabajo es que no hay la información correcta de los costes, que es lo que decía John, que puede ser susceptible de cambios justamente
porque no hay una información adecuada y nos ha tocado muchísimo trabajo poderla construir. Bueno, pues por mi lado nada más. No sé si por el lado de ustedes alguna cuestión más. Buenas noches, si me permite, por favor. No. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te puedes presentar, Ángel, por favor? Mira, Ricardo Pozo es coordinador de investigación de la Universidad Católica, coordinador general. Ángel, ¿podrías presentarte, por favor? ¿Cómo está, Ángel? Soy Ángel Montenegro. Me gradué en la Católica, de hecho, de abogado. Tengo un gran cariño por la Católica y me gradué de ingeniero agrónomo en la central en Quito. Entonces, tengo... Pero bueno, y estamos aquí aportando como parte del COIAP. No se me escucha. Justamente los... Hola, ahí, ¿verdad? Sí, ahí se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, yo quería hacer un par de consultas y, bueno, primeramente quería felicitar por este gran documento y este aporte al país, porque es importantísimo el tema de agrocombustibles. Es un tema que hay que discutirlo y plantearlo de manera muy clara en función de las necesidades del mismo. Y obviamente surge con una necesidad y una preocupación porque la falta de información hace que las personas que toman decisiones en el país no vean esto como una gran oportunidad. Y claro que las cifras son muy claras en función del desarrollo que tenemos como país. Discutíamos hace algunas semanas atrás la problemática enorme que tenemos en el sector cañicultor y obviamente esta es una alternativa. Veíamos la problemática de palma africana también, el biodiesel es una necesidad importante. Y dentro de ese marco yo quería preguntar dos cosas, que no sé si en la presentación estaban, pero no creo que las vi. Era el porcentaje sugerido que debería tener de etanol y de biodiesel los combustibles. En Estados Unidos uno ve pegado en cada una de las bombas de despacho que es el 10%. Entonces, ese tipo de acuerdos, ese tipo de propuestas se las van a hacer porque sería importante empezar a plantear eso y sobre esa base hacer una planificación de áreas reales de siembra. Esa es la primera pregunta. La otra es en relación a los cultivos como tal, que no son utilizados directamente y que están con problemas en este momento de un excedente productivo, como son la caña de azúcar, obviamente, y la palma africana, que en un momento dado se está cuestionando algunos temas que yo creo que más pasan por ignorancia que por realidad, pero sin embargo tenemos que apuntalar que es un cultivo muy importante y que el PCL ha golpeado de una manera terrible. Y que si queremos un recambio de palma africana tiene que ser con híbridos, pero esos híbridos tienen un costo de producción altísimo. Entonces creo que mucha gente no va a renovar el cultivo. La única opción de renovarlo sería si es que hay un acuerdo serio a través del gobierno para obviamente el uso de estos combustibles. Entonces, por eso pregunto si se ha hecho un análisis en función de los porcentajes recomendados, tanto para biodiesel como etanol. Bueno, muchísimas gracias por la explicación. Gracias. ¿No? Muy amable. Muchas gracias, Ángel. Gracias por traer a colación ese tema. Bueno, en otros países las sustituciones, ya hay otros países donde la sustitución es mucho más alta. En Brasil ya sustituye al 40%, pero aquí la meta del país, hasta donde tengo entendido, es 20%. No sé cómo determinaron el 20%. Entiendo por medio de los anuncios periodísticos y también por lo que conversamos con la Asociación de Biocombustibles, el nivel de sustitución es de un 20% de la producción. Ahora, dentro de ese 20% de sustitución de la producción, ¿cuánto es lo que debería dentro de un litro tener de porcentaje de la gasolina eco normal y, perdón, extra con bioetanol? Actualmente solo el 5%, puede ir incrementándose sin ningún problema hasta donde tengo entendido. Sin embargo, hay un debate en ese tema que está siendo pues ventilado con las universidades también por un lado, y por otro lado se encuentran realizando actualmente estudios un equipo de
de investigadores, de científicos, de doctores de diferentes universidades para las normas INEN, justamente para normalizar ese tema. Todavía no está normalizado, están trabajando en esto, sé por medio de los compañeros que son de la red de Cumasa a la que nosotros pertenecemos, que están trabajando en ese tema. Entonces, con ellos también vamos a incorporar sus opiniones para este Código Integral Agropecuario. Eso por ese lado, todavía se está analizando ese tema. Y lo que tú dices, que es muy importante asegurarle al agricultor que la industria de biocombustibles va a ser sostenible para que ellos puedan también realizar sus inversiones, es un punto fundamental que lo hemos tocado muchísimo dentro de lo que ya estamos trabajando en la propuesta técnica que vamos a hacerles a ustedes los del COIAP, porque mientras no hayan proyectos realmente sostenibles en el largo plazo, con las protecciones adecuadas, los incentivos adecuados para desarrollar esta industria, pues no va a haber ningún inversionista que vaya a querer invertir tanto en cultivos agrícolas ni tampoco en inversiones millonarias de plantas de biorefinerías. El caso muy puntual de la Asociación de Biocombustibles, que justamente este año el gobierno decidió de un momento a otro que ya no les iba a comprar la producción para la cual se montó esta industria, porque se montó justamente con este acuerdo de la sustitución de la gasolina eco, de este porcentaje de 5%, y al ver que los precios en el mercado extranjero estaban más accesibles, por lo que yo expliqué, cuando cae el precio de petróleo, se aprecia el dólar, se evalúan las monedas de los países vecinos y son más baratos para producir y exportar, entonces pues el gobierno quiso hacer la compra al exterior. Entonces hubo una protesta de este sector de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador, porque ellos ya tienen una inversión realizada. Este tipo de inversiones de capital intensivo al menos tiene un payback de 7, 8 años. Entonces, ellos llevan 10 años en este tema y decirles ahora que ya no les van a comprar fue un golpe muy duro para la industria y una mirada muy pésima para la atracción de inversión extranjera también, de una mirada del Ecuador. En todo caso, el país se retractó de esta decisión, pues, y más bien lo que hicieron fue un compromiso de incluso ampliar la compra, el abastecimiento y extender, como ya les dije, llegar hasta un 20% de sustitución gradual de biocombustibles por combustibles. Entonces, sí hay de a momento, en ese sentido, pues esta perspectiva a largo plazo, y también entiendo que se está preparando un código, una propuesta de un código de bioeconomía que en el futuro se va a resolver también en la asamblea. Entonces, está el mercado naciendo, por decirlo así, no está tan maduro, pero justamente pues estas propuestas son para adelantarnos a 15 años en el futuro, cuando también tengamos en cuenta que Ecuador ya no va a tener las reservas petroleras suficientes como para poder producir. Y otro tema que nosotros también debemos ir viendo es el tema de los subsidios, que como sabemos el subsidio de la gasolina desde el 2005 hasta la fecha justamente representa lo que el Ecuador tiene como deuda externa y es algo no sostenible en el tiempo. Entonces, la propuesta de biocombustibles ayuda a la sostenibilidad del país en la parte energética y también a ahorrarse ese subsidio hacia los combustibles que realmente genera pues, un déficit fiscal importante para el país. No sé si contesté. Ángel, no sé si quedó claro. Sí, muy claro. Muchas gracias por la explicación y es la aspiración de todos. Solamente como un tema final, tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Asamblea Nacional sobre estos temas y hablamos sobre una ley que están ahora
preparando la Comisión de Soberanía Alimentaria para primer debate, una ley de sustentabilidad en el tema agropecuario. Y es una ley que uno la revisa y es un disparate de ley. Lo digo así tan claramente, porque no incluye temas como estos. Entonces, cuando uno revisa esa legislación en función de eso, se da cuenta de que la decisión política es muy importante, y por eso preguntaba, porque las cifras que hoy hemos visto son muy importantes, son realmente claras para un desarrollo como tal. Y esa decisión política existe. Yo creo que el tema de agrocombustibles, biocombustibles, tenemos que ponerla sobre la mesa y discutir. Recuerdo cuando en el Foro Nacional Agropecuario se invitó a un candidato político, no voy a decir el nombre para no ofender esa parte, y le pregunté yo específicamente al candidato qué opinaba de los biocombustibles. Y él dijo, no, las plantitas son para la barriga y no van para el carro. Entonces, cuando seguimos pensando y teniendo ese tipo de visión, nos damos cuenta de que Ecuador necesita un cambio realmente profundo que van a hacer de la academia. Y eso es justamente lo que creo que como sector agropecuario, como cámaras de agricultura, federación de cámaras, federación de ganaderos, porque también están incluidos en los temas, están muy dispuestos a apoyar estas propuestas. Y la sugerencia era justamente definir esos porcentajes para obviamente decirles queremos que tal porcentaje obviamente sea el que esté adecuado en cuanto al planteamiento. Esa era un poco la sugerencia que quería justamente hacer y no, está muy clara la explicación. Sí, sí, y mira que nos salió parecido a lo que ya habían publicado por el periódico, ya comprometió 20%, pienso que sí pueden llegar a un 25 hasta 30% con el análisis que hicimos. Entonces, vamos por esa línea, pero en lo que es, sí hay esa duda de la ciudadanía en que me hará mal para el motor, cuánto es la concentración adecuada, ¿sí? Y eso, ya te digo, se está normalizando actualmente a través del INEM con científicos de diferentes universidades y de CUMASA. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, amigos? En todo caso, deberíamos de alguna manera, Carola, y al doctor Pozo, con la venia de la universidad, ver la posibilidad de si de alguna forma simplificamos esta información para poderla poner en consideración, por ejemplo, de los productores. A pesar de que se ha invitado ahora a ellos también, vemos que hay una afluencia pues muy escasa. Hay muy pocos, ¿no? Aquí están el Montenegro, están los de la Cámara de Agricultura, algunos también, pero pudieran estar más, ¿no? Y que de alguna manera, simplificando la presentación, haciéndola tal vez más gráfica, pudiésemos llegar a difundir a más personas este modelo, este concepto, este criterio, a efectos de que empiece a ganar terreno y se empiece a mirar desde otra perspectiva. La tendencia al 2030 es de que seamos, por ejemplo, ciudades sostenibles. Y usted lo sabe, doctor Pozo, usted es arquitecto urbanista y se mueve mucho en esa línea. Y esto de aquí tributa necesariamente a. Estamos viendo de que la tendencia es a que esas fronteras, que sea lo rural y lo urbano, prácticamente se anulen, y que ni lo urbano sea rural ni lo rural sea todo urbano, o sea que de alguna manera emerjan alternativas de trabajo como estas, por ejemplo, ¿no? Y que se permita seguir investigando, por ejemplo, con la posibilidad de que surjan otras especies vegetales que no necesariamente compitan con la seguridad y soberanía alimentaria. En algún momento determinado, por ejemplo, en la mañana, hoy en un curso que se está haciendo, comentábamos y decíamos que pudiera ser que los agrónomos fitomejoradores siguieran trabajando en desarrollar, por ejemplo, un maíz que sea con fines de producción de biocombustibles y que otras variedades de maíz que ya están en el mercado continúen trabajándose en favor de la seguridad y soberanía alimentaria. Un poco por ahí, ¿no? Pero asimismo también nosotros tenemos en el ecosistema bosque seco tropical una gran cantidad de especies que hoy por hoy pues son promotoras de biodiversidad, sí, pero que no tienen mayor aprovechamiento, no tienen un uso sostenible, ¿no? Y que vegetan muy bien y que no tienen plagas, no tienen enfermedades
que son muy precoces, son muy productivas puesto que la radiación solar en nuestro medio es lo que más tenemos y por ende su generación de biomasa es muy exuberante, es muy abundante y es casi que durante todo el año. Y no haya necesidad de mover, por ejemplo, el suelo, romperlo con frecuencia como se hace con otros cultivos que promueven, por ejemplo, la erosión y su debilitamiento en el componente productivo como tal. En todo caso, son cosas que van generándose, van saliendo a partir de la presencia de resultados de investigación como el que estamos viendo, analizando, y nos obliga a los académicos a seguir repensando situaciones en las cuales debemos de seguir investigando. Todo lo que el ser humano hace es perfectible y por ende la academia tiene que ser así permeable a ese tipo de circunstancias. El desarrollo sostenible de un pueblo, de una nación, irá hacia donde la academia lo conduzca. Y ese consideramos que puede ser un derrotero importante para nosotros como Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias. Muy cierto. Sí, muchas gracias, John. Acojo la sugerencia. Podemos hacer como una infografía, porque realmente lo que tenemos son artículos escritos en inglés y lo que vamos a mandar ahora a VC también, todo está en inglés, no hay nada en español y muy científico, ¿no? Entonces, no es tan digerible. Sí podríamos hacer una infografía para pasarle a la mayoría de los agricultores, un poco ya más aterrizada al lenguaje más agrícola, justamente para que no ocurran cosas como lo que ha mencionado Ángel, que bueno, pues ellos cada semana entrevistan a un candidato presidencial diferente y pues que ni los candidatos a la presidencia sepan de qué se tratan los biocombustibles. Entonces, darles estas herramientas, un flyer, algo así, una infografía, sí sería de muy buena utilidad. Y acojo la sugerencia, John, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estimada Carola. Se puede presentar también. Estimados todos amigos, buenas noches. Soy Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, Manabí Esmeraldas. Quiero felicitar por esta brillante intervención. La he seguido desde que empezó y creo que hace un aporte muy valioso hacia el sector agropecuario y básicamente a la industria de biocombustibles. De hecho, recuerdo que hace ya más de 15 años se inició la Asociación de Biocombustibles, la cual no prosperó porque justamente, y fuimos invitados como productores de aceite de ricino, y no prosperó porque tuvimos, y es la pregunta que quiero hacerles, ¿qué tan utópica es este tema de los biocombustibles respecto a otras alternativas de generación motriz, como es la electricidad, ya que tenemos esa opción y los biocombustibles siempre han tenido, desde que se inició, han tenido problemas para poder sobrevivir en el tiempo. La otra pregunta es, ¿cuál es el costo del alcohol y cuál es el método más barato que se puede del proceso? Porque hay métodos y materias primas para hacer alcohol mucho más económicas y abundantes incluso que las mismas fuentes que están citando como maíz, como caña de azúcar. Entonces, ¿es segura la vinculación del sector agropecuario a esta agroindustria, digamos así, a esta industria agroenergética? Porque, repito, se iniciaron hace muchos años gestiones para este tema de biocombustible, nos invitaron por ser extractores de aceite de ricino, pero yo lo primero que dije es, yo estoy fuera, como en ese famoso programa de negocios, de inversiones, el tanque Los Tiburones, porque el aceite de ricino tiene un
precio en el mercado a nivel es un commodity y tiene un precio muy alto. Entonces, tiene más de 700 aplicaciones que no caben con el tema de biocombustibles. Entonces, por ahí también hay que ver hasta cuándo el gobierno puede subsidiar eso, en qué monto sigue siendo subsidiado el tema de biocombustibles. Un poco para transparentar si es que es un negocio realmente que va a convenir a todo el mundo y al usuario al fin y al cabo, o es de esos negocios que es por imposición. Bueno, hay múltiples interrogantes que todavía no nos quedan claras. Si ustedes las podrían absolver, le agradecería mucho. Y de plano, repito la felicitación para Carola, para John y para Borja, doctores pues que merecen todo nuestro respeto y admiración por esta investigación. Muchas Gracias. gracias, Fausto. Muchas gracias. Esa es una gran pregunta. Sí, en el mundo actualmente no ha pasado lo que ya estamos esperando o visionando de aquí a unos 15, 20 años, que es que se puedan agotar las fuentes o las fuentes petroleras, o que vaya bajando sistemáticamente el precio de petróleo, ¿sí? Con la sobreoferta que pueda haber, porque no ya puedan haber cambio de patrones en cambio de consumo, ¿sí? O la sustitución con los vehículos eléctricos. Entonces, allí puede bajar el precio de petróleo. Lo más seguro es que va a bajar. Pueden ocurrir dos cosas, o que se acabe, se agote, o que lo más seguro es que baje el precio de petróleo. Ahora, lo que sí hemos visto en tendencias de precios de mercado también, y eso es un punto a tomar en cuenta y lo analizamos dentro del proyecto, está en el libro, es que los precios de biocombustibles anteriormente estaban muy por encima de los precios de los combustibles, del petróleo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ya se ha vuelto como una réplica, como un espejo, los precios de los biocombustibles con el precio del petróleo, lo que quiere decir que si el precio del petróleo va a bajar, también el precio de los combustibles va a bajar. ¿Ok? Entonces ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde me va a ser rentable si ese puede ser el escenario? En todos los países, hasta donde nosotros sabemos, en todos los países donde se está incentivando este tipo de energía alternativa a la petróleo, que es energía fósil ilimitada y no es renovable, hay el apoyo de los gobiernos. Los incentivos gubernamentales a través de los subsidios están en todos. Yo también he hecho una modelación de este trabajo ante un escenario de subsidio, no solamente al agricultor, sino también al productor de biocombustibles, a la industria, y el modelo soporta pues un 15% puesto sobre los costes, ¿no? En lo que es los costes los tengo aquí que consultabas, márgenes, acá, sí, ay, perdón, voy a poner acá. Por ejemplo, el coste por litro de la palma africana, la transformación total de la materia prima, y luego para transformarlo, el coste de transformación por litro, pues me deja una utilidad operativa de 42 centavos. Y luego, pues, esta utilidad operativa de 42 centavos yo la desgloso dentro de los márgenes, ¿sí? Y el precio de venta de biodiesel del mercado, y obtenemos esta rentabilidad. Ahora, lo que entiendo que está pasando, no solamente en el sector agrícola, sino es que yo creo que eso trae cola al sector agrícola, es el tema de que el principal comprador de biocombustible es el Estado a través de Petroecuador. Entonces, Petroecuador, con lo que está pasando, como sabemos, todas las entidades públicas pagan tarde, en una cuestión de 4 a 6 meses, peor en un momento de crisis. Ese retraso en el pago a los industriales les merma su capital de trabajo y le trae un problema de liquidez. Tienen que endeudarse y absorber luego de este margen operativo los costes financieros.
A su vez, ellos le trasladan el problema al agricultor, porque entiendo que les están pagando después de 6, 8 meses. Entonces, a los cultivadores de caña de azúcar. Entonces, este es un problema que tiene que normarse, regularse y no tiene por qué pagar los platos rotos del agricultor y ver algunos mecanismos que nosotros también lo estamos planteando aquí en el COIAP, en el documento técnico. Pero definitivamente lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que si el Ecuador logra focalizar el subsidio que se va a ahorrar en la producción del combustible normal, del derivado, yo hice el análisis solamente con un 4% de ello hacia, que fue lo que les mostré, hacia el agricultor, tranquilamente se lo podría manejar y podría ayudarle a contrarrestar esto de los precios de mercados de afuera, porque aquí el riesgo, el más alto riesgo es precio de mercado, como lo dice Fausto, siempre que es commodity, es un commodity, o sea, ahí la cuestión es precio, y teniendo los mismos costos, si los precios van a variar y van a ir a la baja, sabemos que no va a ser rentable, pero es que el país tiene que irse preparando para eso, y esas ayudas que dan todos los gobiernos, todos los países del mundo para desarrollar desde ahora esta industria, ya anticipándose a 15 años al futuro, es una inversión realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también falta mucho en cuestión de apoyo en tecnología, créditos para CAPEX, las inversiones y la cuestión de las universidades que apoyen pues también en la difusión de una educación ambiental, una concientización de poder utilizar, porque también el mercado somos todos los que tenemos vehículos y que estamos dispuestos a utilizar ese tipo de gasolina, entonces incrementa también el consumo. Esa es la cuestión de esta industria, o sea, qué tan seguro es justamente lo que yo estaba mencionando hace un momento, que el gobierno, aún así teniendo un contrato con estas empresas que son de la Asociación de Biocombustibles, 3 grandes, quiso comprar biocombustibles al exterior porque estaba más económico, pero bueno, se retractaron de ello. Entonces, los contratos tienen que estar bien definidos, ser sostenibles en el largo plazo, tiene que haber un comité, nosotros conversamos, hicimos entrevistas también con el comité con la Asociación de Biocombustibles, pues ellos están planteando que se haga un comité especial para tener una observación de qué es lo que está pasando en esta industria y normalizar y ver las rentabilidades justas, no solamente del lado de los industriales que producen los biocombustibles, sino también del lado agrícola, porque ellos se están quejando, los industriales en cambio se quejan de que el agricultor tiene un precio fijado que le está cobrando, que para ellos le genera un coste fijo, pero que en cambio tiene un precio variable, que hace que los márgenes ahora se estén moviendo un poco más bajos y más esta cuestión de los cobros tardíos hace pues que la necesidad de capital de trabajo se les incremente. Entonces, sí, son problemas que están allí de una industria incipiente todavía, pero que justamente pues esto hace de que se vea de que si hay un ordenamiento territorial, si se ponen las reglas claras del juego, Ecuador no solamente que podría ayudar en la generación de su propio combustible, energía, sino es que también a reducir subsidios, a reducir los costes de producción petrolera, y recordemos que porque nosotros tenemos subsidiado el combustible, hay una fuga hacia otros países de contrabando de combustibles, que eso también nosotros nos ahorraríamos como país. Entonces, es de fijar las reglas claras pues, y poder justamente a través de estos trabajos y de las reuniones que tengamos, dejar claras las bases para este
para este tipo de industrias y la seguridad para el agricultor, de que si va a hacer sus inversiones, pues se van a sostener en el largo plazo. Y dentro de esa solución que debemos de proponer o mejoría, yo les hago un planteamiento para usted, Carola, y al abogado Montenegro, bueno, a todos, porque casi todos estamos inmersos en el tema del COIAP. ¿Por qué no bajamos la agroindustria o la industria energética, la bajamos a nivel del campo? Hay un modelo que yo siempre lo he comentado, que lo implementó Mahatma Gandhi hace varias décadas, tres décadas. En la India, conocedor del tema de la higuerilla y del aceite de ricino, que lo he estudiado durante varias décadas, en la India existían antes refinerías, extractoras y refinerías. Ahora no existen sino solo refinerías. Incluso hay una asociación de refinerías del castor oil. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué existe eso ahora? Porque Mahatma Gandhi veía en los agroindustriales al demonio y veía en los campesinos a un dios. Entonces, él quiso bajar esos demonios a donde estaba al cielo de los dioses que él veía. Entonces, llegó a un acuerdo en que el agricultor no iba más a entregar su semilla, lo empoderó de su semilla a tal punto que lo microagroindustrializó. Y el agricultor, porque en la India tener higuerilla es como tener una vaca, es algo sagrado para ellos. Es un árbol como el nin, es una planta como el nin y como otras cosas. Todos tienen, en su gran extensión, todos tienen media cuadra, 1 hectárea, media hectárea, qué sé yo. Y resulta que pues producen muchísimas semillas. Entonces, ya ahora ellos tienen en cada una de sus granjas, de sus parcelas, una mini fábrica, una mini industria, una mini extractora. Y producen, ya no entregan la semilla, sino el aceite de ricino crudo. Yo he venido proponiendo como Cámara de Agricultura justamente esto, ¿no? La microagroindustrialización del maíz, del coco, de la higuerilla, de todo, ¿no? Entonces ahí es donde debería el gobierno entrar y hacer una política pública donde, bueno, para terminar el caso de la India, ya la India ahora recibe el aceite crudo de higuerilla como recibe la leche la Nestlé. Pasa un carro recogiendo por todas las fincas y se lleva el aceite crudo y ya no hacen la extracción quedó en el campo. Entonces al agricultor tienen que pagarle, sí, porque si no, simplemente no les entrega el producto. Entonces ya las fábricas quedaron para hacer refinerías. Entonces allí también puede pasar lo mismo con el tema de la caña. Y tal vez no a un agricultor, no sé, hasta qué punto puede haber alguna mini extractora o productora de alcohol. Y de allí lo que reciban es para purificar o para mejorar o para estandarizar el tema. Pero un modelo como esto es lo que creería que va a poder ajustar la balanza y que pueda asegurar a que el agricultor tenga una participación, porque ya no va a recibir el valor de la materia prima, sino que va a recibir un valor de materia prima con un valor agregado. Entonces, bajamos la agroindustria energética, la bajamos al campo, dejamos una parte de los procesos de esa agroindustria energética en el campo y con eso aseguramos que el agricultor esté mejor pagado, esté pagado a tiempo y obviamente se mantiene la cadena. Simplemente la balanceamos. Es mi propuesta incluso para el COIAP. Muy bueno, muchas gracias, Fausto.
vamos a coger su sugerencia y de hecho, pues nosotros ya hemos visto que en muchos países este tipo de industria se mueve a través de modelos asociativos donde se plantea un proyecto en común con los municipios y diferentes actores de la cadena de producción de estos biocombustibles. Es un proyecto común que es auspiciado por el gobierno en cuestión de maquinarias, insumos, fertilizantes, etcétera. Y en este caso, pues los GACs serían un eslabón clave para poder, o un actor clave, para poder integrar estos proyectos dentro de sus zonas, sus territorios de acción. Actualmente, la generación de este alcohol anhidrido como materia prima para el bioetanol no es suficiente lo que se genera por la propia industria del biocombustible, sino es que los agricultores, hay muchos agricultores que tienen que estar supliendo a los industriales, porque ellos no se abastecen con las tierras que tienen con su propia producción. Actualmente ya de por sí le están comprando a los agricultores, no la caña, sino el alcohol. Ya están produciendo su propio alcohol anhidrido que sirve pues ya para la transformación final. Pero lo que sí preocupa es que en este caso de los biocombustibles, el mayor comprador directo es el gobierno. Entonces, es un negocio donde el mayor cliente es el gobierno y se depende de él de todas maneras y pues es decisión del gobierno impulsar esta industria, porque de una u otra manera se dejaría de producir el combustible normal a través de Petroecuador para trabajar con biocombustibles. ¿Por qué no se ha pasado del 5% y se ha quedado allí por mucho tiempo? Y ese 5% está en la costa, ni siquiera está todavía todo en la sierra y en todo el país. Según lo que entiendo, hay conflicto de intereses y es algo que ya he revisado mucho en artículos científicos en países petroleros como los nuestros. Esto frena el desarrollo de este tipo de industria, porque hay conflictos de intereses en dejar ya de producir, seguir teniendo esa cuota de producción en Petroecuador de estos derivados, seguir haciendo las importaciones. El Ecuador ya les mostré, hay una brecha muy grande, se necesita importar. Entonces, dejar ese negocio a un lado para ahora hacerlo con biocombustibles tiene conflicto de intereses, que es lo que no ha permitido, según lo que las entrevistas con la Asociación de Biocombustibles, crecer en volúmenes de producción. Entonces, ese es un tema que no solamente lo sufre Ecuador, sino otros países petroleros. El conflicto de intereses cuando quieres hacer esa sustitución, ese cambio de petróleo pues a energía alternativa. Entonces hay bastante camino por recorrer y voy a profundizar un poco más en este tema de la India, de lo que comentas, Fausto, para ver cómo nosotros le podemos dar ese giro también. Ricardo, estamos trabajando con la Universidad de San Francisco de Quito en este tema del COYAP, en este título, y bueno, pues todas las sugerencias que estamos teniendo de aquí, pues van a ser recogidas para poner también en el documento técnico que estamos elaborando, juntamente con la Universidad San Francisco de Quito y también con la asesoría del doctor Borja Velázquez de la Universidad Politécnica de Valencia. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, no sé si hayan más preguntas o más comentarios. Yo sugeriría dejarlos para un próximo proyecto, porque definitivamente, y como lo comentaban todos, este proyecto, además de tener excelentes resultados, parte de estos resultados es la posibilidad de emplearlo en más proyectos, ¿no? En que crezca en otros productos de investigación y que llegue a las manos de los productores, ¿no? Y más que nada los más vulnerables, ¿no? Que por lo general son los que en este juego de la globalización de ganadores y perdedores, muchas veces y la mayoría de las veces justamente no tienen los beneficios que podrían tener, ¿no? Yo quisiera felicitar a la doctora Carola Mena y a su equipo de trabajo, al ingeniero John Franco, Gracias. al doctor Borja, por este excelente proyecto. Recordarles que este evento, porque realmente es un evento académico, científico,
es parte de los requerimientos que nos pide el CINDE y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado como parte del proceso de finalización de un proyecto, ¿no? Y justamente el objetivo, como lo mencionaba John en su intervención, es difundir a no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad en general, estos excelentes resultados para que puedan llegar a ellos. De todas formas, en el CINDE se reciben los resultados de los proyectos, también se recibe todo el desarrollo de la presentación de resultados, y la difusión también se da por medio de los artículos científicos y las publicaciones u otro tipo de actividades que los investigadores decidan realizar. Entonces, este proyecto tiene para mucho más desarrollo, y es por esto, y nuevamente lo reitero, unas sinceras felicitaciones a la doctora Carola Mena y a su equipo de trabajo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias, John, por todo ese apoyo también durante toda la elaboración del proyecto, que fue fundamental. Qué bonito que podamos trabajar entre dos facultades. Eso también es algo muy bonito, y que seguimos trabajando con tu facultad, siempre tú llevando ese liderazgo con todo tu equipo, y también pues atrayéndonos a gente de otras facultades a tus proyectos. Eso es bastante bueno, y también te felicito. Y muchas gracias a Ángel, Fausto y todos los demás asistentes del COIAP, de la parte agrónoma. Son los más conocedores en terreno de este tema, y quienes han vivido pues y están viviendo la situación agrícola día a día, y saben qué es lo que sucede en el país, pues, y justamente por eso ellos están a la cabeza en este momento de la creación de este Código Integral Agropecuario, pues, que se va a llevar en algún momento a la asamblea, pues, y también los felicito a ellos por esta gran labor y por la acogida que me han dado dentro, pues, de este COIAP también. Muchas gracias a todos, gracias Ricardo, gracias Bielka, y gracias a todos los que están presentes, gracias al CINDE, a todo el apoyo que nos han dado para poder realizar este proyecto de investigación. No está el doctor Velázquez aquí por cambio horario, él está en España, pero bueno, pues también hago extensiva el agradecimiento. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Con esto damos por concluido la presentación de resultados. Gracias a todos por su asistencia y un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias, Gracias, éxitos. buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.